podemos pensar en los sistemas artificiales sin pensar por qué los necesitamos y cómo actuamos con ellos complementariamente. Entonces, para eso, acá un poco les muestro un lugar que para nosotros es muy querido de Salta, ¿sí? Un sector de la Plaza 9 de Julio, en donde ustedes van a ver en el proceso a lo largo del día, cuando sobre la cara este empieza a salir o a aparecer a partir de los cerros el sol, cuando estamos llegando a media mañana, cuando estamos en pleno mediodía y tarde, y cuando empieza a oscurecer la Plaza 9 de Julio, y empiezan a encenderse, digamos, las luces artificiales. Es decir, eso es lo ideal dentro de un edificio. Es decir, la luz artificial es el complemento de la luz natural. Es muy ilógico pensar que días de mucha iluminación, como el que les estoy mostrando, los edificios tengan, por malos proyectos, por inadecuados comportamientos arquitectónicos, estar con luz artificial, sabiendo que tenemos tanta muy buena, digamos, captación de iluminación en nuestra latitud. Quiere decir que hay algo que en el proyecto lo hemos considerado. Entonces, digamos, y es así que cuando llegamos a la iluminación total de un edificio en las horas de la noche, ¿sí?, lo que vemos en nuestra ciudad es esto, es decir, hemos pasado por todo el proceso hasta llegar al cumplimiento de un proceso natural de encendido de toda la iluminación artificial por las horas de la noche. Esta situación que para nosotros es, digamos, muy vistosa, porque nosotros vemos nuestros edificios iluminados de esa manera, también conlleva un problema dentro del acondicionamiento lumínico artificial. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años que se viene estudiando cómo los sistemas de alumbrado exterior, sobre todo, vienen contaminando el medio ambiente. Sistemas como este tipo de luminarias y este tipo de iluminación, en donde generan alta reflexión hacia lo que sería el cielo o la bóveda celeste, lógicamente afectan la vida de otros seres vivos que normalmente en las horas de la noche descansan producto de, digamos, ya falta de luz natural. Pero si nosotros empezamos a complementar con la luz artificial, lógicamente es como que no tienen descanso durante las horas del día. Entonces, así como a nosotros cuando nos vamos a dormir a la noche nos gusta apagar la luz para que descanse la retina, descanse el cuerpo y demás, bueno, a los seres vivos que están conviviendo con nosotros también. Y cuando, más allá de una muy vistosa iluminación de los edificios, no la hacemos de la manera correcta, ya vamos a ver cuál es la manera correcta, estos sistemas de alumbrado normalmente perjudican o de alguna manera son considerados elementos de contaminación lumínica en nuestra ciudad. Sigamos. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿Salta de noche? O básicamente, digamos, hemos visto el reflejo de cómo Salta devuelve la luz, ¿sí?, por una iluminación que en este caso es excesiva hacia el cielo. ¿Por qué? Por el sistema de luminarias que tenemos en muchos sectores de la ciudad. Si bien hay algunos que han empezado a cambiar, ¿sí?, pero lógicamente todavía no han sido reemplazados todos, y lo que nosotros vemos es un exceso, como te vamos a explicar, un exceso de luz que lógicamente se emite hacia el cielo, hacia la atmósfera, y que lógicamente debería, en este caso, ser con mucha menor intensidad hacia lo que es, en este caso, la esfera celeste. Y este es el estudio que se hace a nivel mundial de distintas organizaciones, digamos, lugares del mundo con mayor contaminación lumínica, en donde tienen pésimos sistemas de iluminación artificial. ¿Por qué? Porque son iluminaciones en todo sentido, o de 3/4, o de medio, y lo ideal es que siempre la iluminación sea hacia abajo, es decir, con la menor incidencia de reflexión hacia el cielo, es decir, hacia la bóveda celeste. Ustedes lo ven ahí que este sistema de iluminación es el que nos permite, en este caso, divisar el cielo, el estrellado, o los efectos de la naturaleza cuando tenemos algunas constelaciones o estrellas o algún tipo de efecto en el cielo,
que lógicamente muchas veces no lo podemos ver por la gran contaminación lumínica que tenemos en las ciudades. Bueno, y acá, uno de los últimos estudios que se hizo a nivel mundial, el país más contaminante del mundo a nivel de contaminación urbana, por supuesto, los países más desarrollados están en primer lugar, pero, digamos, nosotros no estamos lejos de ir en ese camino si seguimos con este tipo de sistemas de iluminación, en donde la iluminación básicamente va en cualquier dirección y no hacia donde tiene que llegar, que es una cuestión de seguridad hacia el nivel de piso, a nivel de solado, a nivel de paramentos inferiores, para andar seguros, para andar de alguna manera, digamos, viendo por dónde circulamos, pero obviamente sin afectar el medio ambiente. Sigamos. Bien, ¿y qué es lo que nosotros, en qué nos debemos empeñar nosotros, en este caso, sobre todo como constructores de las ciudades? Porque al fin y al cabo, esa es nuestra visión. Y básicamente, lo que debemos hacer, si bien es iluminar la tierra, pero no hacer que lo que es verdaderamente hermoso quede oculto, ¿sí? Sigamos. Y es así que, por ejemplo, si alguno de ustedes ha pasado alguna vez en estas localidades para algunas fiestas feriadas que tenemos, nosotros que tenemos tan seguidos ahora últimamente, fíjense ustedes, por ejemplo, San Antonio de los Pobres, al anochecer, esta fue de hace poco tiempo, ¿sí? Fíjense, digamos, la iluminación del pueblo, la localidad, como le queremos decir, fíjense cómo se nota, digamos, la claridad del cielo, que eso es lo que básicamente debemos recuperar en muchas de nuestras ciudades. Y a su vez también, como también podemos observar el amanecer en San Antonio de los Pobres, ¿sí? Porque básicamente tenemos un muy bajo nivel de reflexión. ¿Por qué? Porque tiene iluminación muy bajo, las calles están todavía casi en penumbra, o solamente las casas de los edificios. Eso hace que recuperemos un poco de lo que realmente nos debemos empeñar en recuperar, que es lo que es la belleza del cielo para nosotros. ¿Sí? Sigamos. Entonces, si tenemos que clarificar a dónde estamos parados nosotros, cuando nosotros estábamos trabajando con algún tipo de tecnología en donde la iluminación era difusa en toda dirección, efectivamente fíjense el porcentaje es hacia arriba, siendo que básicamente lo que tenemos que asegurar es la visión nocturna en el nivel en que nos desplazamos. ¿Qué sentido tiene iluminar hacia arriba? Sí, ustedes seguramente dirán, y sí, profesora, pero si nosotros miramos fotos de, yo he tenido la suerte, si ustedes sí, me lo comparten, ir a Singapur, a Nueva York, a Nueva Delhi, a Hong Kong, y ven cómo están iluminados los edificios, lógicamente siempre la iluminación es hacia el cielo, ¿sí? Pero bueno, lo vemos con los mayores efectos contaminantes, ¿sí? Nosotros que de alguna manera somos en vías de desarrollo, por lo menos así nos creemos, lo que tenemos que tratar es, con todas esas nuevas tecnologías que estamos disponibles y que básicamente nos están sirviendo en mayor medida con mucha facilidad, buscar las tecnologías adecuadas que nos permitan que el 99.5% de la iluminación sea hacia donde tiene que estar, que es hacia la parte inferior, no hacia la parte superior, y que podamos disfrutar de nuestros cielos como corresponde. ¿Bien? Sigamos. Bien. Entrando ya en nuestro tema, sí, a mí siempre me gusta usar los temas que nosotros tenemos para dar como para hacer un poco de aporte, ¿sí?, al cuidado del medio ambiente, porque también influye mucho. Lo que nosotros tenemos que empezar a ver ahora es la luminotecnia. La luminotecnia es aquella técnica o estudio de lo que es la parte lumínica que nos permite mostrar o estudiar, en este caso, cuáles serían las distintas formas en que se produce la luz artificial, cómo se la controla, cómo se la aplica a los fines específicos que nosotros necesitamos, que no siempre son solamente estéticos. En la mayor parte de los casos hay un fin último, que es el que la iluminación responda a una actividad que nosotros estamos desarrollando, es decir, poder tener la luz adecuada en el plano que la necesitamos para estudiar, o para hacer algún tipo de trabajo, o para, en este caso, cuestión de seguridad. Entonces, para eso, la luminotecnia nos va a servir para este tipo de aplicación. Sigamos.
¿Cuáles son las unidades o las magnitudes que nosotros vamos a empezar a manejar para poder hablar de lo que es la iluminación artificial? Y básicamente son 4 conceptos que son muy claros y que es muy fácil, digamos, conceptualizarlo, sobre todo si lo vemos después gráficamente. ¿Sí? Si bien están las definiciones, porque son necesarias, pero es importante que lo tengamos visualmente claros. El primero es lo que es el flujo luminoso. El segundo, la intensidad luminosa. El tercero, la iluminancia o nivel de iluminación. Y el cuarto, la iluminancia. Fíjense que entre las I y las L hay casi como una bastante, digamos, similitud entre los términos, pero van a ver que cada uno de ellos son distintos. Sigamos. ¿Qué es el flujo luminoso? Que es el primer concepto. El flujo luminoso, que se mide en lúmenes, es la cantidad de energía que entrega una lámpara, ¿sí?, en cualquier dirección. Es decir, yo tengo una lámpara, ustedes la compran, la encienden y ven que entrega iluminación, en este caso, en cualquier dirección. Eso se llama flujo luminoso. Y cuando se mide en lúmenes. Cuando vamos a adentrarnos más en algo específico de nuestra función y a ese flujo luminoso, es decir, a esa lámpara encendida, nosotros le colocamos una carcasa, es decir, le colocamos un artefacto luminario, que en este caso es, yo por ejemplo, cualquiera de estos plafones o los que se cuelgan, cualquiera de ellos, lo que vamos a obtener de iluminación en una determinada dirección se llama intensidad luminosa y se mide en candelas. Es decir, es la iluminación que entrega esa lámpara, está dentro de un artefacto que va en una determinada dirección. Porque ustedes se imaginarán, ustedes han visto la cantidad de artefactos lumínicos que hay, ¿sí?, y que normalmente tienen distintos diseños, algunos más abiertos, más cerrados, con mayor protección, con deflectores, con elementos, en este caso, por ejemplo, con plafones de acrílico y demás. Hay una gran variedad. Entonces, cuando esa energía luminosa se va en una determinada dirección, se llama, o se mide en candelas y se denomina intensidad luminosa. Ahora, cuando esa intensidad luminosa emitida por esa lámpara dentro de un artefacto, en el caso que hemos adquirido, llega a una determinada superficie, ya sea un plano vertical, puede ser sobre un cielo raso, puede ser sobre un piso, sobre un escritorio, se llama iluminancia y se mide en luz. Entonces, fíjense que estamos haciendo todo el recorrido de esa entrega de energía luminosa y va teniendo sus distintas denominaciones en función de cuál es, digamos, su sentido de emisión. Y por último, cuando esa intensidad luminosa medida en candelas llega a una determinada superficie, acá puede ser una tapa, una superficie brillante, un objeto y demás, y eso emite luz en otra dirección, es decir, refleja, y llega a nuestros ojos, producto de esa reflexión, se llama luminancia. Y lógicamente se mide en candelas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque va a depender del elemento receptor, si es grande o pequeño, y cuánta emisión luminosa tiene en la dirección de nuestros ojos. Quedó claro, ¿verdad? O sea, es muy gráfico el concepto y es muy fácil de entender. Sigamos. Cuando nos hemos hablado del primer concepto del flujo luminoso, que se medía en lúmenes, ¿sí?, que en este caso era la cantidad de luz en toda dirección, para que tengamos una idea, que tengamos una magnitud de lo que eso significa en determinado tipo de lámparas, vamos a compararlo, vamos a dar un número, digamos, cierto. Una lámpara incandescente, por ejemplo, de 60 vatios, lámparas incandescentes que ya no se fabrican por una cuestión de contaminación del medio ambiente. Un tipo de estas lámparas entregaba un flujo luminoso de aproximadamente 730 lúmenes. Una lámpara fluorescente de casi la mitad de sus vatios, 36 vatios, fíjense lo que entrega de flujo luminoso.
3.200 lúmenes. Una lámpara halógena, que es una lámpara incandescente mejorada porque no está construida con materiales que son contaminantes del medio ambiente y son las que lo han reemplazado, por ejemplo, de 1000 vatios, entrega 22.000 lúmenes. Una lámpara de vapor de mercurio, que son las que encontramos generalmente en la iluminación de fábricas, estadios y demás, de 125 vatios, 5.600 lúmenes. Y una lámpara de vapor de sodio, que son las que nosotros encontramos generalmente en el alumbrado público, de 1000 vatios, 120.000 lúmenes. Ustedes se darán cuenta, y por qué fui haciendo esa escala gráfica, fui diciendo dónde las encontramos, para que ustedes lo vayan relacionando con el uso que nosotros les vamos dando. Y ustedes se darán cuenta de, seguramente a lo mejor ustedes eran muy chicos y no han conocido tal vez las lámparas, algunos incandescentes, pero yo sí las conocí en mi casa, ¿sí? Que esas lámparas que tenían el filamento, que ya lo vamos a ver, y que obviamente se rompía el alambrito, lógicamente, y se quemaban, por supuesto. Lógicamente, lámparas que se han usado toda una vida, pero lógicamente de muy baja eficiencia y lógicamente contaminantes del medio ambiente, con lo cual han dejado de usarse. Y han sido reemplazadas por las lámparas. Pero fíjense ustedes a lo que yo iba. Fíjense el flujo luminoso, es decir, cuánta luz se entregaban en toda dirección. En comparación de las otras, nada. Por eso tiene eficiencia. Entonces, fíjense ustedes, digamos, que vamos en un camino, como ya hace rato les decía, de buscar mayor tecnología para que sean elementos más eficientes. Por eso no podemos ir en contrasentido de decir, vamos por mayor tecnología, elementos más eficientes, y seguimos contaminando el medio ambiente. Es decir, la idea es que básicamente seamos más responsables en ese sentido. Bien, ahora, cuando hablamos de intensidad luminosa, que decíamos que era que se medía en cierta dirección, que se medía la unidad en candelas, que lógicamente describía lo que el flujo luminoso emitía en cierta dirección, ese flujo luminoso que estamos haciendo referencia, lógicamente también va a tener mucha intensidad. Por lo cual, a nosotros nos conviene arquitectónicamente el uso de este tipo de luminarias mucho más eficiente. ¿Sí? Sigamos. Vamos ahora a ver qué pasa con la luminancia. ¿Cuál era la luminancia? El último punto al que hacíamos referencia, que es la que nosotros recibimos en nuestros ojos. Cuando hablamos nosotros en este caso de la luminancia, tiene mucho que ver no solamente la cantidad de luz visible que nos está llegando producto de esa iluminación de esa lámpara, sino que depende la cantidad de luz que incide y el grado de reflexión de la superficie. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga un muy buen artefacto de iluminación o lámpara sobre una superficie negra, oscura, rugosa, texturada, que sobre una superficie blanca. Entonces, ahí está nuestra función como arquitectos y como diseñadores de los espacios, de poder hacer la elección adecuada. ¿Por qué? Porque podemos también incorrectamente elegir luminarias o lámparas que, lógicamente, sean ineficientes si desconocemos este concepto. Y es así que, haciendo referencia a esto, que por ejemplo, una superficie negra mate que absorbe el 100% de la luz incidente y una superficie blanca, brillante, que refleja el 100%. Es decir, si yo necesito trabajar en un espacio con muy buena difusión de luz y hacer el máximo aprovechamiento, y bueno, voy a cuidar de tener pocas superficies negras y más superficies que sean reflectoras de la luz. ¿Por qué? Porque básicamente estoy haciendo un uso eficiente del tipo de elección que estoy haciendo. Y también otro elemento importante, y escuchen esto: todos los objetos existentes, todos, poseen un grado de reflexión que va entre el 0 y el 100%. ¿Por qué? Porque, como yo también les explicaba en acústica, todo elemento de la naturaleza tiene la capacidad de absorber y de reflejar. Si absorbe mucho, refleja poco. Y se refleja mucho, absorbe poco. Es decir, siempre la unidad es el 100%. Entonces, tenemos que conocer ese concepto, que ya lo habíamos mencionado, pero lógicamente también es muy importante. Por eso es que básicamente nosotros tenemos que relacionar la iluminancia que vamos a querer, en este caso que nuestros ojos reciban, también con el tipo de superficie
superficie que vamos a usar colores, texturas para poder hacer el máximo aprovechamiento. Sigamos. Bien. Otro elemento importante es la distribución de la iluminación, que es el deslumbramiento. Entonces sabemos que el deslumbramiento básicamente son condiciones desagradables que de alguna manera nos impiden ver con claridad. ¿Por qué? Porque es una distribución en una determinada dirección que lógicamente provoca grandes contrastes de iluminación. Y lógicamente lo que nosotros tenemos que lograr es que haya una buena iluminación en una determinada superficie o lugar, ya sea por una iluminación que pueda ser perfectamente localizada o general, pero siempre sin deslumbramiento, es decir, sin el brillo y sin malos ángulos que lógicamente, digamos, afectan la dirección en la cual nosotros estamos observando el problema de la luz. ¿Y eso dónde lo notamos más nosotros? Cuando estamos trabajando en escritorios en donde, por ejemplo, tenemos una iluminación muy cercana a nuestro punto de trabajo y, lógicamente, el ángulo en el que está puesto el punto luminoso respecto a nuestros ojos está coincidiendo con los 45 grados. Eso lo que nos hace a nosotros es provocar deslumbramiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es o bajar el punto luminoso para que no coincida con nuestro ángulo visual, o elevarlo con una distribución de una iluminación mucho más general para evitar, digamos, tenerlo dentro de ese ángulo que es, digamos, tan desagradable para provocar deslumbramiento. Sigamos. Bueno, y es este caso, Si yo tengo mi ojo que está observando algo, está trabajando, y tengo un punto de iluminación que el valor angular que me incide en 45 grados es el que me va a provocar, en este caso, el deslumbramiento sobre, digamos, mi campo visual. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ilumino áreas de trabajo, computadoras, lugares, escritorios, en donde yo tengo por ahí más de un punto de iluminación y, lógicamente, encima tengo el reflejo de la pantalla de la computadora que casi actúa como una lupa de reflexión sobre mi visión. Entonces, tener mucho cuidado de eso porque afecta, lógicamente, el desenvolvimiento de mis actividades. ¿Sí? Sigamos. Bien, acá tenemos algunos, no es para que lo tengamos en cuenta, pero sí, seguramente lo van a necesitar cuando hagamos el trabajo práctico, y les he puesto algunos datos de niveles de iluminación para determinadas actividades, ¿sí? Y un elemento importante, que es abajo, actividades y los niveles de iluminación requeridos por las normas. Es decir, para determinada actividad la norma me exige que como haya mínimo nivel de iluminación tal. ¿Sí? Y después, si nosotros queremos complementar ese nivel de iluminación con otro tipo de iluminación complementaria localizada, ¿cuánto debería ser el equilibrio entre ambos para que no se produzca este deslumbramiento? Es decir, para que yo tenga un nivel de iluminación general y un nivel de iluminación parcial o localizada en un sector sin provocar deslumbramiento. ¿Por qué? Porque si tengo un exceso de luz general más una iluminación puntual, entonces se produce deslumbramiento. Hay que cuidar de esos equilibrios. ¿Sí? Esto básicamente es parte de nuestra norma IRA, pero tiene su origen en las normas DIN 5035. Es ya la base de nuestras normas. Sigamos. Bien. ¿Cuáles son las dos leyes fundamentales de lo que es la luminotecnia? Y que lógicamente tienen mucho que ver con cuando hagamos el predimensionado. La primera ley fundamental es lo que se llama la ley de la inversa de los cuadrados. La ley de la inversa de los cuadrados es, a medida que desde el punto luminoso o de emisión luminosa de una determinada lámpara, a medida que se va alejando el punto sobre el cual yo quiero iluminar, que podría ser una pared, un piso, un objeto o lo que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que la iluminación de este punto sobre la superficie es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre la fuente y la superficie iluminada. Entonces, a medida que yo voy
alejándome de la superficie, va siendo inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y la superficie iluminada. ¿Bien? La fórmula para sacar la iluminación que yo recibo en esa superficie iluminada es a partir de la emisión numerosa, la intensidad y la distancia al cuadrado. Es una fórmula muy simple porque es la inversa de los cuadrados. Esto después lo vamos a ver cuando vayamos a ver la parte del predimensionado, ¿sí? Cómo lo hacemos para calcular en este caso la iluminación general de un local. Y luego está la ley del coseno. La ley del coseno es una ley que me ayuda cuando yo voy a predimensionar la iluminación puntual, es decir, la iluminación sobre un objeto, sobre un elemento preciso, sobre un área específica, no la iluminación general. Entonces, ambas se complementan. ¿Se acuerdan que hace rato les dije? Siempre es un complemento. ¿Y qué dice la ley del coseno? La ley del coseno dice que la iluminación es proporcional al coseno del ángulo de incidencia. Entonces, fíjense ustedes que hagamos de cuenta que yo tengo una superficie de un piso y yo tengo un punto luminoso que es perpendicular a él, como cualquiera de nuestras lámparas que tenemos perpendiculares, ¿sí? La iluminación que vamos a recibir ahí va a ser proporcional al coseno del ángulo. Cuando el coseno del ángulo es 0, el valor es real. En cambio, cuando yo voy a iluminar, por ejemplo, angularmente, el coseno de mi ángulo, lógicamente va a hacer que la incidencia de la iluminación sea menor. Entonces, tengamos eso en cuenta porque no es lo mismo iluminar de manera perpendicular que de manera angular, porque se invierte con la ley del coseno. También tenemos esta fórmula y la vamos a aplicar cuando veamos la parte del predimensional. Pero son las dos leyes que rigen la luminometría. Sigamos. Vamos ahora a algo que para nosotros es muy importante. Lo que es la diferencia, porque por ahí se lo confunde, entre una lámpara y una luminaria. Y ahí están las dos definiciones de la norma que dice: la luminaria es el aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de la lámpara, excluyendo la lámpara. Y la lámpara son aquellos dispositivos que transforman la energía eléctrica o química en energía lumínica. Desde un punto de vista más técnico se definen dos objetos. La lámpara es el dispositivo que produce la luz, mientras que la luminaria es el aparato que le sirve de soporte. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, las luces de emergencia que nosotros tenemos acá, todas las también de los laterales, todas las lámparas de emergencia, ¿es una lámpara o una luminaria? Segundo concepto que acabamos de ver. Podemos repetir. La luminaria es el aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para soporte, fijación y la protección de la lámpara, excluyendo la lámpara. Eso son las luces de emergencia. No. ¿Qué luminaria? ¿Qué me están respondiendo? Como si yo les preguntara, ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Están respondiendo el mismo concepto? Yo estoy pidiendo que me digan, sí, las luces de emergencia que tenemos acá son lámparas o luminarias. Díganme una o la otra, no me digan, no me definan una por la otra. Luminaria. Luminarias son, ¿por qué? Porque la lámpara, como vos decís, es el LED. Esa es la lámpara. Y tienen muchos LED. Pero a su vez tienen el soporte, la fijación, la protección. Entonces es la luminaria. Ahora, si yo vengo a ustedes y les traigo y les regalo un LED, esto es una lámpara. ¿Bien? Estas luces de emergencia son luminarias, porque están compuestas por todo el aparato que básicamente contiene a las lámparas. ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Bien, sigamos. Vamos a ver ahora
los tipos de fuentes o de lámparas, porque también a las lámparas se llaman fuentes. Las primeras lámparas que nosotros mencionamos hace rato eran las incandescentes, que dijimos que eran las lámparas que habían dejado de ser fabricadas porque normalmente ya son contaminantes del medio ambiente y que han sido reemplazadas por las halógenas. Y luego están las lámparas, generalmente que tienen mayor vida útil, que son las de descarga, de mercurio, de sodio y demás. Sigamos. Ahí tenemos la clasificación de las lámparas o fuentes, como se les llama. Teníamos las incandescentes, que eran las originales, convencionales, y ahora las actualmente halógenas, que son las que las reemplazan ya sin materiales contaminantes. Luego tenemos las de vapor de mercurio, que son de baja presión, que pueden ser de fluorescencia lineal o compacta según su diseño, o las de alta presión, que normalmente se utilizan para grandes naves industriales y demás por tipo de proyectos. Luego tenemos las de vapor de mercurio propiamente dichas, dentro de la alta presión, que pueden ser de halogenuros metálicos, es decir, los tipos de gases que la componen, que pueden ser de cuarzo o de gases cerámicos, es decir, el tipo de compuestos que hay dentro de lo que es la luminaria para producir determinado tipo de luz. Y luego tenemos las de vapor de sodio, que son de alta o baja presión. Entonces tenemos un gran espectro de lámparas que comercialmente podemos encontrar tradicionalmente en el mercado. Acá no están los últimos tipos de lámparas, que las vamos a ver a continuación, que son las lámparas más modernas. Estas son las que son tradicionales, las que figuran en la norma y las que han existido tradicionalmente. ¿Sí? Sigamos. Bien. Y acá, como comparativamente, como lo hicimos al principio, les estoy poniendo también para que comparemos todo lo que son el grupo de las incandescentes, ¿sí? Y las halógenas que las reemplazan. Y fíjense ustedes las potencias máximas en las que pueden llegar a encontrar, los flujos luminosos, las horas de vida útil, muy pocas, y una muy buena reproducción del color, que es lo que siempre han tenido. En cambio, si vamos a las otras, el gran grupo de lámparas de descarga, que son las de vapor de mercurio o de sodio, fíjense que sus potencias son muy variadas, tienen flujos luminosos, es decir, la cantidad de energía lumínica que entregan, que son muy altos, o sea, son de mucha eficiencia. Miren lo que son su vida útil, estas son de más bajas, pero básicamente la mayoría tienen muy buena hora de vida útil, sus rendimientos de colores son buenos y excelentes, y son básicamente las que normalmente estamos usando comercialmente en los grandes espacios urbanos, tanto exteriores como interiores. ¿Por qué? Porque tienen mucha vida útil, mucha potencia, y lógicamente eso es lo que nos hace de mucho mejor rendimiento que otro tipo de lámparas para este mismo uso. Sigamos. Bien, y acá vamos a comparar uno de los elementos que hemos mencionado recién de las lámparas, que es el rendimiento o la reproducción del color de estas. Y ahí las tenemos clasificadas a cada una de ellas, ¿sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, ya no los veo, pero fíjense, por ejemplo, las primeras, respecto al índice de reproducción del color, estaban las primeras, incandescentes y halógenas. Se tenían el máximo de reproducción del color. A medida que nos vamos hacia el vapor de mercurio, vapor de sodio y demás, o las fluorescentes, fíjense ustedes, vienen dependiendo, porque dentro de las fluorescentes tenemos el blanco nibio o el blanco frío, dependiendo, pueden estar entre un 50 y un 70% de reproducción del color. ¿Qué son cuáles? Estas, las que nos usan acá. ¿Por qué? Porque son las que tienen muy buena vida útil, tienen su uso generalmente en oficinas, escritorios, escuelas y demás, porque no interesa una buena reproducción del color, siempre una alta eficiencia y una larga vida útil. ¿Bien? Y después están todas las otras que básicamente tienen mala reproducción del color o no son eficientes en la reproducción del color, son muy bajos, pero básicamente son muy eficientes desde el punto de vista de la potencia y de la vida útil. Y acá otra cosa que es importante, bueno, esto que está acá, está sintetizado acá, en la vida útil. Y lo que quería mostrarles es esto.
según los tipos de lámparas, que son las tradicionales, las que usamos generalmente en nuestras residencias, salvo las LED, ¿sí? ¿Sí? Fíjense ustedes conocen la luz día, generalmente uno usa en las lámparas de los tableros y demás. Fíjense el nivel de reproducción del color que tiene, es decir, si tenemos una tonalidad de mucha gama de colores entre los azulados, fríos y los cálidos, la luz día es la que mejor reproduce, digamos, en todas las gamas cromáticas, la reproducción del color. Si vamos a la incandescente, fíjense ustedes el nivel de reproducción del color que tienen las incandescentes, siempre tendiendo a los colores más tipo cálidos, ¿sí? Y muy malos a los fríos. Miren lo que es la fluorescente. Tiene muy mala reproducción del color. Por eso fíjense ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez les ha pasado que han ido a alguna carnicería o a un súper en donde venden frutas, venden carne, y cuando uno se acerca a la góndola, a veces mira la carne y parece que la carne estuviera de varios días. Pero no es porque la carne sea vieja, sino porque básicamente la reproducción del color es mala. Entonces, si alguna vez ustedes han visto una muy buena frutería con luces halógenas o con luces LED, en donde resaltan los colores, entonces la manzana, pero también me da ganas de agarrarme varias porque parece que son, digamos, la manzana del pecado, digamos, rojas espectaculares, o una naranja bien amarilla, o una pera, o sea, con un color que lógicamente son una tentación. Básicamente es por el tipo de iluminación o de lámparas con su reproducción del color. Entonces, también cuando vayamos a elegir determinados tipos de lámparas, también tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. ¿Queremos buena reproducción del color o no? ¿O solamente nos interesa poner luz y que, bueno, que dure muchísimo? Entonces, ahí también tenemos que hacer una muy buena elección como profesionales. Sigamos. Bien, estas eran las famosas lámparas incandescentes, que por más que hayan desaparecido de su fabricación en el mercado, bueno, que lo conozcamos. Son las lámparas clásicas de filamento, la bombilla transparente, a veces venían opaca, el casquillo, ¿sí? Y lo que era en este caso el hilo conductor, que lógicamente producía dentro de la lámpara había una serie de gases de incandescencia, y que ese filamento tan finito que a veces veíamos cortado era un filamento de tungsteno dentro de esa ampolla, generaba en este caso que se evaporara, digamos, de emisión luminosa y diera la iluminación que nosotros estábamos esperando. Lógicamente, como dice, ya ahora está prohibida su fabricación. Sigamos. Luego tenemos las que ahora las reemplazan, que son las halógenas, digamos, que tienen, son estas características, ¿ven? Cuando vemos comercialmente en el mercado, ¿sí? Que tienen muy buen, digamos, efecto, muy buena reproducción del color, se pueden lograr muchos efectos luminosos de luces cálidas, blancas y incandescentes, son muy parecidas a las otras, pero lógicamente de mucha mayor eficiencia y mayor vida útil. Lámparas halógenas. Normalmente estas, en comparación con las anteriores o tradicionales, han reemplazado todos los elementos que eran contaminantes por elementos que son amigables con el medio ambiente. Sigamos. Luego tenemos las fluorescentes, que son las que tenemos en estos artefactos, ¿sí? Ya sea las de casquillo o estas tradicionales largas, que normalmente ven que se usan en aulas, en galpones, en oficinas y demás. Son lámparas de bajo consumo, pueden ser las tradicionales o compactas, que son estas de casquete, ¿sí? Y normalmente son lámparas de descarga de luz ultravioleta que nos da energía visible, que puede ser de distintas tonalidades, polvos muy opacos, blancos nibios o blancos azulados, dependiendo, digamos, del tipo de gases que tengan en sus elementos de tubos componentes, ¿sí? Pero, digamos, son de muy buena vida útil, ¿sí? Mucha cantidad de horas de vida útil. Sigamos. Bien, luego tenemos las lámparas de vapor de sodio y vapor de mercurio. Lámparas de descarga todas ellas, y que normalmente la lámpara de vapor de sodio, que es la más eficiente de las dos que estamos mencionando, emite una luz amarillo anaranjada.
mientras que la de vapor de mercurio, una luz blanca azulada. ¿Sí? Son las dos que lo caracterizan. Dentro de las lámparas de vapor de mercurio tenemos 4 tipos: las de mercurio claras, de mercurio corregido, las lámparas de mercurio mezcladora y las de mercurio que se mezclan con las halogenadas. Y las de vapor de sodio, que básicamente hay 2 grandes grupos, de baja y de alta presión, que las de alta presión mejoran esa tonalidad blanco-azulada, porque si no parecemos muertos bajo esa luz, que es horrible, digamos. Pero bueno, son de muy alto rendimiento y de muy buena potencia. Y normalmente se usan en el alumbrado público. Sigamos. Bien, acá vemos las de vapor de mercurio, ¿sí? Que es la normal que vemos en nuestras calles, la blanquecina. Son de ampollas medio circulares o medio elípticas, ¿sí? Y si no, este tipo de ampolletas largas, dependiendo de los tipos de artefactos, pero es una muy buena iluminación, sobre todo para el nivel urbano, ¿sí? El alumbrado público. Sigamos. Y esas son las de vapor de sodio, que hay en la mayor parte de nuestras calles todavía, que son esos colores casi como que estamos en una zona que parece de penumbra y de amarillenta, así. Pero bueno, es lo que hay todavía. Claro, ustedes se notan que en algunas calles ya han reemplazado la vista y cómo se mira con claridad, y en estas no se ve nada. Siempre dicen que en estas de vapor de sodio, la característica es que de noche todos los gatos son pardos, porque no se distingue si el gato es gris, el gato es marrón o el gato es azulado. Todos son pardos, no se puede identificar el color, esa es la característica del vapor de sodio. Sigamos. Bien, y ahora tenemos las lámparas modernas, todo el gran grupo de lámparas, ¿sí? Que han salido en los últimos tiempos con gran tecnología en el mercado. Primero la que tenemos es la de fibra óptica que, al margen de brindarnos iluminación, también es una forma de transmisión de red de datos y de telecomunicaciones, que lógicamente es un hilo muy frágil y casi transparente de vidrio o de materiales plásticos muy frágiles, que nos permiten en este caso transmitir no solamente datos sino iluminación a gran distancia. Normalmente es un haz interior que lo que hace es transmitir en forma de fibra ángulos de reflexión de la luz con distintos tipos de reflexiones lumínicas, y que normalmente casi provocan el efecto de un láser o de un también diodo de un LED. Es decir, están dentro del mismo grupo de lámparas que se ha creado en el último tiempo. ¿Sí? Sigamos. Acá vemos algunos de los ejemplos de fibra óptica, es decir, ese es el cabo de fibra óptica que viene un montón de cablecitos dentro con una vaina de plástico, y el remate que es lo que nosotros vemos que es la fibra óptica. ¿Sí? Ustedes vieron que normalmente siempre cuando se corta luz, se cortó la fibra óptica en un lado, se cortó internet, se cortó la fibra óptica en un lado. Bueno, básicamente es muy frágil, pero si están muy bien puestos, son muy seguras a nivel de transmisión, no solamente de internet de datos, sino también de iluminación. Y lógicamente, sus puntos luminosos finales pueden no solamente provocar efectos puntuales, como estamos viendo acá, sino, como decíamos, haces y destellos que lógicamente son muy vistosos lumínicamente. Y fíjense, los espesores son milimétricos, ¿sí? Son casi cristales de vidrio milimétricos. Sigamos. Ahí tenemos el concepto, es decir, es el cabo que tiene y salen los distintos fibras de vidrio que tiene, y son los remates que parten de él. Por supuesto, tiene una amplia variedad de colores, ¿sí? Que se pueden lograr, y hasta combinaciones entre ellos. Sigamos. Acá tenemos ventajas y desventajas. Tienen poco espacio, son muy ligeras, casi no tienen ningún tipo de contaminantes electromagnéticos, son altamente seguras, no tienen interferencia en general cuando están bien colocadas, pero lógicamente son frágiles en su estructura interior. Y las desventajas, pues la fragilidad es lo que les decía, el costo en algunos casos para grandes distancias, los empalmes, que ustedes vieron que siempre acá están trabajando en este elemento grande del empalme de la fibra óptica, que siempre están trabajando y que siempre tienen problema ahí, justamente donde se empalma la fibra óptica. No se puede transmitir electricidad por repetidores intermedios, es decir, en varios puntos es solamente el contacto entre uno y en una dirección, no puede haber bifurcaciones. Y lógicamente
no puede permitir grandes potencias, y siempre son bajas potencias. Sigamos. Bueno, esos son los efectos lumínicos en piletas, en escenarios, en lugares, digamos, que tenemos que generar algún tipo de efectos lumínicos móviles y demás, son altamente recomendables. Sigamos. Y luego, por último, tenemos las LED, que son básicamente un diodo emisor de luz. Si un diodo es un dispositivo electrónico que permite emitir luz y que lógicamente tiene una estructura muy simple y tiene un pequeño microchip que estamos viendo que está incrustado ahí, ¿sí? Y que hace que la iluminación de chip tiene dos capas de conductores, un cátodo y un ánodo, que son los elementos que reflejan, produce un brillo de luz muy intenso. Sigamos. Bueno, ahí estamos viendo en grande, fíjense que está cortado abajo el chip, y está lógicamente cortado el LED, y ahí está la estructura con sus dos elementos, el cátodo y el ánodo. El lente, que es lo que estamos viendo, que es lo que lo recubre y lo protege. Son pequeñitos, alguna vez lo han visto, pero son altamente potentes. Sigamos. Ese es el efecto que pueden lograr, esas gamas de colores, son efectos, digamos, estéticos, casi como estamos en otro espacio, en cualquier plano. Sigamos. Ventajas y desventajas, son pequeños, tienen bajo consumo, alta eficiencia, protegen el medio ambiente, son irrompibles, tienen una amplia variedad de colores, pueden ser dimerizados, es decir, que bajan y suben las luces y las intensidades, y tienen digamos, si bien el costo todavía es elevado, pero en función del uso que tiene y la utilidad, lógicamente son de un gran rendimiento. Sigamos. Bueno, están algunos de los usos: iluminación artificial, en fachadas, en espacios interiores, en casinos, en estadios, muchísimos usos. Creo que es muy bastante semejante su uso a lo que sería en este caso la fibra óptica, pero lógicamente más eficiente. Sigamos. Bien. Y ahora, para que comparemos esta variedad que hemos visto, tenemos una lámpara fluorescente en el primer caso, la primera a la izquierda, la LED en el centro y la incandescente a la derecha. Fíjense la iluminación comparativa en un baño, elemento que normalmente no tenemos luz natural, ¿sí? Y fíjense ustedes que el efecto que provoca la luz fluorescente, fíjense la componente de la incandescente y fíjense la LED con la misma tonalidad. Fíjense que de las tres, la que mejor ilumina, por supuesto, es la LED, ¿sí? Luego le sigue la fluorescente y por último la incandescente, porque la más opaca, la menos intensa, y estamos comparando con las mismas intensidades. En este caso, por ejemplo, un LED de un vatio es comparable a una incandescente de 20 y a una fluorescente de 4 vatios. Como para que tengan una idea. En la ópera no hay comparación. Y normalmente las alturas de instalaciones, que son las que están referenciadas ahí, están entre los 4, entre los 6 a 8 metros. Sigamos. Bien, ahí estamos comparando la eficiencia de la que acabamos de ver. Por supuesto, las últimas que hemos visto en la LED son las más eficientes del mercado actual. Vamos a las luminarias. Hasta ahora hemos hablado de las fuentes o lámparas. Las luminarias. ¿Por qué es importante que hablemos de luminarias? Porque muchas veces nosotros podemos elegir una muy buena lámpara o fuente, pero hacemos una mala opción o elección de lo que sería el artefacto que la contiene. Y muchas veces eso empeora el sistema de iluminación de los locales. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos este tipo de luminaria que contiene el artefacto, que contiene la lámpara, y estamos teniendo fíjense, hay algunos tipos de artefactos, ¿sí?, que por su forma, por su característica superficial, por su terminación, tienen reflectores y son espejos, especulares se llaman.
en la terminación de lo que es el artefacto, ¿sí? Y hay otros que, fíjense ustedes, son muy parecidos y que podemos confundirlos si no estamos seguros qué es lo que compramos, y tiene dispersores, es decir, no queremos que de alguna manera nos refleje la luz y nos distribuya, sino que la facete. Entonces, fíjense cómo tenemos que hacer una muy buena elección de la luminaria, porque si no, la misma lámpara puede tener distintos efectos según la luminaria que hayamos elegido. Y lo mismo pasa cuando yo tengo que ir a elegir, en este caso, formas, ¿sí?, perfiles que son hasta tal vez arquitectónicamente muy bonitos estéticamente, pero también tenemos que tener cuidado de cómo son sus reflectores, porque también, fíjense acá, cómo cada uno tiene un efecto distinto. Entonces tenemos que saber cuál es el efecto que queremos lograr para la elección de la luminaria que queremos. O sea, no es cualquier luminaria que vamos a comprar. Por ahí suele suceder, ¿sí? A mí me pasó una vez con una clienta que me dice: acompáñame a mi arquitecta que compremos todo lo que era la luminaria de su casa. Llegó, quedó deslumbrada de las luminarias que había, qué sé yo, y bueno, eligió esto. Le importó un bledo cómo era la reflexión, si eran dispersas, si eran difusas. A ella le gustó la lamparita, como decía, era bonita, era transparente, tenía una pirolita, acción. Cuando la fue a poner, la pudo cambiar todas, eran horribles como iluminaban. Pero claro, porque la gente se fija en la estética y no se fija realmente en todos los detalles interiores que hacen realmente al efecto finalmente que vamos a tener. Entonces, ahí está el secreto de lo que vamos a ver ahora. ¿Sigamos? Bien. Para eso, nosotros cuando hagamos el trabajo práctico, tengamos que elegir la luminaria, vamos a tener que elegir, vamos a tener que utilizar este elemento que se llama las curvas polares o curvas de distribución luminosa. Es decir, saber específicamente qué es lo que tenemos que comprar para poder hacer esa elección. Por supuesto, yo no la voy a explicar ahora, pero sí mostrarles que cuando uno compra una luminaria, un artefacto, la carcasa, la que a veces nos impacta y queda muy bonita, cada una de las luminarias tiene su tabla de especificaciones, ¿sí?, y vienen estos elementos que se llaman curvas polares. Y las curvas polares son la letra chiquita de la luminaria, que es la que tenemos que leer para ver cómo va a ser la distribución luminosa dentro de ese casquete esférico que estamos terminando, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a decir cómo va a distribuir la luz de mínima, de máximo, si está linearizado, demás, el artefacto, ¿sí?, cómo va a ser la distribución de la luz. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer hincapié nosotros, ¿sí? Sigamos. Y es ahí que te estoy mostrando, ¿sí?, para una misma luminaria, ¿sí?, o sea, un mismo artefacto que pueden tener distintos tipos de distribución luminosa. Entonces, hay que ver cuál es el que elegimos. No es agarrar el primero que nos guste y nos quede bonito. ¿Por qué? Porque aún una misma puede tener distinta distribución luminosa. Y lógicamente el rendimiento no va a ser de lo más eficiente. Sigamos. Después vamos a ver cómo se usa el trabajo. Bien. ¿Y por qué yo me introduje en este mes? Porque yo tengo que ir orientándome al trabajo práctico que tenemos en la clase que viene. Y es así que cuando ustedes tengan que elegir las luminarias, van a trabajar con las curvas de distribución luminosa. ¿Y para qué nos sirve esto, más allá de que hacemos una buena elección? Para elegir el sistema de iluminación que vamos a proponer en un local. Es decir, la luminaria, con sus curvas de distribución luminosa, lo que nos va a estar orientando a cuál es el sistema de iluminación que vamos a elegir en un local. Y podemos tener 6 sistemas. El sistema directo, semi-indirecto, general difuso, directa, indirecta, semi-indirecta o indirecta. ¿Sí? Son los 6 sistemas que tenemos. Normalmente, ¿cómo lo miramos nosotros cuando vamos a ver los detalles, digamos, técnicos de las luminarias? Mostremos, sigamos. De esa manera. Así aparece en los detalles de las luminarias. ¿Sí?
Cada una de ellas va a tener, si es un sistema de distribución directa, semidirecta, fíjense que parte hacia arriba poquito, mucho hacia abajo, general difusa casi en toda dirección, pero no con la misma distribución, directa e indirecta, quiere decir que tiene casi porcentajes iguales hacia arriba y hacia abajo, semi-indirecta, más hacia arriba, menos hacia abajo, o sea que es la inversa de la anterior, y la indirecta es totalmente hacia arriba, que para lo que queremos iluminar, capaz que es un cielo raso o algo que tenemos que mirar a nivel superior y que a lo mejor ese sea mi interés. Por supuesto que es la mejor elección la que tenemos que hacer nosotros como profesionales. Sigamos. También podemos encontrarlo así. Es la menos representativa, es la más aburrida, pero bueno, básicamente significa lo mismo. ¿Cuáles son las 6 sistemas? La otra es la que realmente está en los folletos de las luminarias. ¿Sí? Sigamos. Bien. Y ahora vamos a ver la elección del sistema de alumbrado. Yo recién hablé sobre sistemas de iluminación. Ahora vamos a ver sistemas de alumbrado. Los sistemas de alumbrado, así lo llama la normativa, es la disposición de estas luminarias que vimos recién, que proporcionan a nivel o un nivel razonable y uniforme de iluminación en un área determinada. ¿Dónde está la diferencia con el sistema de iluminación? De que acá se está involucrando el área que nosotros vamos a iluminar. Lo otro era solamente luminaria. Cuando ya involucramos el área que vamos a iluminar y cómo la vamos a hacer, ya hacemos elección del sistema de alumbrado. ¿Bien? Y ahí tenemos 3 sistemas de alumbrado. El alumbrado general, tradicional, igual como el que tenemos acá en toda dirección y sentido. El alumbrado general, pero localizado, es decir, solamente puntual sobre determinadas áreas. Y el alumbrado localizado, que es el general más el puntual en determinados puntos. Dependiendo cuál es el objeto de nuestro estudio, será iluminación general o localizada, en este caso con iluminación general complementaria con la puntual, o si tenemos algún área de trabajo, por ejemplo laboratorios, en donde a lo mejor necesitamos un alumbrado localizado, pero sobre ciertos sectores de mesada o áreas de trabajo, dependiendo qué es lo que necesitamos. Y es ahí que, cuando hagamos esa elección, y sobre todo cuando tengamos que iluminar generalmente lo más recomendable, lo general, todas las disposiciones posibles, que son las que están viendo abajo, dependiendo la disposición del equipamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver el área involucrada. No se olviden eso. Cuando es alumbrado, tiene que ver el área en la que nosotros vamos a proponer el sistema de luminarias. Ya sea divididos en cuartos, divididos en sextos, de manera lineal, de manera horizontal, es decir, cómo se va a distribuir, digamos, la cantidad de luminarias dentro de una superficie determinada. Sigamos. Y veamos ahora un sistema de alumbrado. Ustedes me dirán cuál es, de lo que acabo de mencionar. ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo, exactamente. Bien. Mal hecho y bien hecho, que esa es otra cosa. Fíjense ustedes, ¿cómo es el sistema? Volvamos a ver, por favor. El sistema general localizado, que está directamente, no hay iluminación general, directamente incide sobre las áreas de trabajo. Sigamos. Es el ejemplo, es decir, escritorios y oficinas donde directamente está dirigido. Y fíjense por qué el primero está mal. Porque todas las personas están haciendo la misma actividad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está mal el primero? Porque en cuanto a la emisión luminosa que se le puso sobre los escritorios de la derecha e izquierda, tiene lo que exige la norma, 500 lux. Pero el pobre miserable que está en el medio tiene 100. O sea que dentro de un par de años queda ciego. En cambio, si lo hacemos correctamente, ¿sí?, con el de la derecha, que está bien distribuido, ¿sí?, fíjense que todos tienen un nivel mínimo de 500 lux, aún con la distribución del sistema que habíamos elegido. Bien, es decir, tenemos que tener también cuidado de eso. Yo ponga menor iluminación en la circulación es una cosa, pero pongo un poco miserable ahí de menos luz, lógicamente estoy afectando no solamente en su visión, sino básicamente en la tarea que está realizando. Bien, sigamos. Vamos a ver algunos tipos de iluminaciones
algunos son criterios que podemos aplicar. En este caso, iluminación artificial comercial. Dentro de las características de la iluminación comercial, básicamente tenemos como mínimo 3 puntos. El primer punto es la iluminación de veredas, de vidrieras. Ustedes van en general a mirar vidrieras a veces en Salta, Catedral Verde, Catedral Florida. ¿Se acuerdan? O por lo menos si no se acuerdan, y ahora más observenla cómo es la iluminación de nuestras, en este caso, vidrieras. ¿Alguno se puso a ver? ¿O alguno tuvo alguna experiencia real? Yo sí. Yo me pongo en una vidriera, que la odio, porque no veo nada. Es una vidriera es una casa de calzado de mujer, ¿sí? Está una vidriera el peatonal Alberdi, y que para poder ver el miserable zapato que intento comprar, tengo que estar dándome oscuridad para poder ver. No veo nada. ¿Pero por qué? Porque está mal iluminada. Es decir, también tiene mucho que ver la orientación y el diseño de la fachada y de la vidriera, por supuesto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, fíjense ustedes, esta es normativa digamos, internacional, por eso le llama, a las vidrieras le llaman escaparates. ¿Sí? Las vidrieras son los escaparates, y fíjense ustedes esta vidriera. Esta vidriera está ubicada al lado norte, tiene un alero y le genera sombra. Entonces, ¿qué pasa? Yo a través del vidrio veo con transparencia. O sea, no tengo ese problema de tener que estar oscureciendo por la luz directa de la radiación solar. Y esta otra vidriera que tenemos acá, la de la derecha que está allá, esa, es la del lado sur. ¿Sí? Tenemos el escaparate, lógicamente la vidriera, que también tiene un toldo, que también le hace sombra, y fíjense qué le pasa al sujeto que está viendo la vereda. El vidrio se transforma en un espejo. ¿Por qué? Porque al estar en sombra se transforma en un elemento reflexivo. No es lo mismo diseñar cualquier vidriera. No cualquiera está en condiciones de diseñar un buen comercio con buenas vidrieras. Hay que saber. ¿Bien? Ese es un punto en la parte de iluminación. Y así como lo digo, porque estoy hablando de iluminación natural, también la pasa con iluminación artificial. Seguramente ustedes no se acordarán, o sí, como chica, pero me acuerdo, cuando estaba la vieja tienda San Juan, no la nueva, la que hizo la generación Causa María. La vieja tienda San Juan era horrible. ¿Sí? Yo me acuerdo que tenía, sobre todo la que estaba sobre la hora de toda la acero, que antes era peatonal, tenía todo un zaguán profundo, vidrieras de un lado y vidrieras del otro. Yo me entraba y miraba como si fuera calzado nuevo, como ese que está ahí, pero más profundo. Y en el fondo estaba la puerta. Claro, esa fachada es fachada norte, pero era tanta la oscuridad que generaba esa profundidad que siempre las luces de la vidriera estaban prendidas, porque no se veía nada. Era una oscuridad, un tugurio extraordinario. Y todas las luces tenían fluorescentes. Entonces, ustedes imagínense, en mujer, que uno va a ver un zapato blanco, un zapato negro, un zapato bordón, un zapato plateado, con fluorescente. ¿Qué veíamos? Todos los colores distorsionados. Yo tenía que sacarlo de la realidad. Yo me acuerdo que iba con mi mamá, sacábamos el zapato de la vidriera, se lo sacaban, teníamos que ir a verlo a la calle para ver el color real. Porque básicamente no se lo podía ver. ¿Por qué? Porque estábamos con la vidriera. Pero es todo un tema de iluminación, tanto natural como artificial. El otro tema es los techos. Los techos con cielos rasos. Ustedes seguramente van a comprar ropa y van a un comercio. ¿Se han fijado hacia arriba cómo es la iluminación? Arriba del shopping, en algún portal o algún lugar. ¿Han visto cómo es el diseño de la iluminación de los cielos rasos? Pregunta, ¿son cielos rasos planos, son cielos rasos blancos? ¿Cómo están las luces encontradas, embutidas, colgantes? Si no se han fijado, estos días de feriados se van y se hacen un recorrido. Y me sacan fotos. Y a ver qué opinan. Yo lo que voy a decir acá son algunos pequeños comentarios. Por ejemplo, que ustedes me hacen lo suyo después y me dicen de dónde la saco la foto. Por ejemplo, este es una esquina
de un cielo raso, que se le ha puesto un falso techo, se le ha puesto una garganta y se le ha puesto una lámpara. ¿Sí? Es decir, la iluminación está escondida dentro de una garganta. ¿Bien? Hay otros que, por ejemplo, tienen el cielo raso, están las lámparas, están a determinada distancia y tienen todo un plafón que parece una chapa translúcida, casi como un plafón, digamos, esmerilado o blanquecino. Entonces, vemos un cielo raso que es común. ¿Bien? Después tenemos otro en donde están puestas las lámparas y está toda una estructura de madera o de carenada o metálica, todo con perforación y agujetas como un entramado. Entonces, las luces van iluminando con distintos ángulos, dependiendo de dónde estamos nosotros, nos da luz o no. O sea, esa es la iluminación de algún ejemplo de la norma. Distintos ángulos, con falsos techos, iluminaciones directas o indirectas a través de plafones o